Bienvenidos de nuevo a otra semana en el podcast Pregúntale al Pastor John. En nuestra lectura bíblica de esta semana, estamos en pleno proceso leyendo Levítico, un libro notoriamente difícil que hace que muchos lectores bien intencionados abandonen su lectura bíblica en el mes de febrero. Y un libro que incluye pasajes difíciles como Levítico 21, versículos 16 al 24, lo que obliga a los lectores de la Biblia a preguntarse: ¿por qué Dios rechazó a las personas con discapacidad en el Antiguo Testamento? Analizamos esa cuestión la última vez el jueves. Hoy hablamos del sufrimiento personal y del significado, del sentido del sufrimiento cristiano. Muy a menudo el sufrimiento parece no tener sentido y podemos desanimarnos y sentir ganas de darnos por vencidos, lo que nos lleva a la pregunta de hoy de Samuel. Hola, Pastor John. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4, versículos 7 al 9, que estaba atribulado en todo, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado. ¿Qué quiere decir cuando dice que fue perseguido pero no abandonado? Cuando imagino los sufrimientos de Pablo golpeando mi vida, inmediatamente me sentiría tentado a pensar que una persecución tan dura me haría sentir completamente aplastado y abandonado por Dios. Un dolor mucho menor en mi vida ya me lleva al borde de esto. Entonces, ¿cómo soportó Pablo tal dolor sin sentirse totalmente derrotado? ¿Y cómo se ha visto la fe en tu vida cuando has pasado por los momentos más difíciles? Así que aquí está el texto en el que se nos pide que nos sumerjamos. 2 Corintios 4, 7, 9. Tenemos este tesoro, es decir, este tesoro de fe vital en Cristo, quien es la imagen de Dios. Tenemos este tesoro en vasijas de barro, es decir, cuerpos y mentes frágiles, para mostrar que el poder supremo pertenece a Dios y no a nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y Samuel está preguntando, ¿cómo soportó Pablo esto, el ser afligido, perplejo, perseguido, derribado? ¿Cómo pudo soportarlo de la manera en que lo hizo? Y tiene en mente la magnitud y la frecuencia de los sufrimientos de Pablo. Y yo dudo que la mayoría de nuestros oyentes tenga una conciencia inmediata de lo terrible que fue eso para Pablo, así que lo voy a leer. Esta es una de las declaraciones más sorprendentes, asombrosas y sobrecogedoras de la vida de Pablo en la Biblia. Esto es 2 Corintios 11:23 en adelante. Soportó trabajos mucho mayores, muchas más prisiones, incontables azotes, a menudo cerca de la muerte. 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos 1. 3 veces fui golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Una noche y un día estuve a la deriva en alta mar, en frecuentes viajes, en peligro por ríos, peligro por ladrones, peligro de parte de mi propio pueblo, peligro de parte de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchas veces sin dormir, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, está sobre mí la presión diaria de mi ansiedad por todas las iglesias. Y nos quejamos. La pregunta de Samuel es relevante debido a la facilidad con la que nos quejamos de nuestras propias circunstancias cuando, de hecho, ninguno de nosotros. Yo estoy dispuesto a decir esto a todos los que me escuchan. Ninguno de nosotros ha soportado lo que Pablo sufrió. Samuel pregunta entonces, ¿cómo pudo Pablo soportar tanto dolor sin sentirse totalmente derrotado y abandonado por Dios? Eso es lo que él pregunta. Y creo que Pablo daría 3 respuestas. En primer lugar, creo que él diría, fui milagrosamente guardado fiel por el Señor Jesús. Fue un regalo, fue un milagro, fue una obra de Dios mantenerme. Por eso no me rendí. Su perseverancia fue un regalo. Esto es lo que dice 2 de Timoteo 4:16. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta
pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció para que por medio de mí el mensaje fuera plenamente proclamado a todos los gentiles. Así fui librado de la boca del león. Esa es su respuesta básica sobre cómo soportó. El Señor Jesucristo, vivo y soberano, estuvo al lado de Pablo cuando nadie más lo hizo. Él no dedujo que, porque todos lo abandonaron, Dios no es real. Como todos los cristianos son unos farsantes, Jesús no es real. Él nunca tomó ese camino, Sí, como tanta gente hace hoy en día. En 1 Corintios 1:8 dijo que Cristo, cito, nos mantendrá firmes hasta el fin, para que seamos irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por quien fuimos llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Así que Pablo disfrutó de la comunión con Jesús. Esa es la clave, la comunión con Jesús. Y Dios sostuvo a Pablo, lo mantuvo firme y preservó su fe a través de todo, dándole el gozo de la comunión con Jesús en medio de todo. Dios comenzó la obra en Pablo en el camino a Damasco, y según Filipenses 1:6, él cree que Dios terminará la obra. Así que Dios llama, Dios sostiene, Dios establece, Dios glorifica. Esta es la obra de Dios. Si alguno de nosotros persevera hasta el final como creyente, a través del sufrimiento, es por la gracia de Dios que perseveramos. Es un regalo, es una obra sobrenatural. Así que esa es la primera respuesta de Pablo. La segunda respuesta creo que él diría, Dios me preservó, Jesús me salvó y me sostuvo enseñándome una teología verdadera y sólida sobre el sufrimiento cristiano. Y en esa teología del sufrimiento cristiano que lo sostuvo estaba la convicción de la soberanía absoluta de Dios sobre el sufrimiento de Pablo, y que Dios no solo es soberano, sino que también es bueno y sabio. Nada le sucede a Pablo que no sea enviado por Dios para sus buenos propósitos. Si el Señor quiere, dice Santiago, y Pablo está de acuerdo, viviremos. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si no quiere, no lo haremos. Somos inmortales hasta que la obra de Dios para nosotros se haya cumplido. Dios es soberano. Esto es fundamental para la resistencia de Pablo y para la nuestra. En los primeros días después de su conversión, recuerden, incluso antes de que su ceguera fuera removida allí, en Damasco, Ananías fue enviado a Pablo y fue enviado con este mensaje. Yo le mostraré, dice Cristo, le mostraré a Pablo cuánto debe padecer por mi nombre. En otras palabras, desde el principio Dios le dejó claro a Pablo, servirme es sufrir. El sufrimiento no es un desvío, es parte del camino, parte del llamado. Pablo sabía que toda la ira de Dios había sido absorbida por Jesús cuando murió, así que ahora no hay condenación para Pablo ni para nosotros en Cristo. Ninguna de estas cosas horribles que le están sucediendo a Pablo se debe a la ira de Dios. ¡Qué alivio! Todas eran parte de los propósitos paternales, amorosos, disciplinarios y de avance ministerial de Dios para Pablo, para la iglesia, para el mundo. Algunos de sus sufrimientos, dice él, eran para refinar su propia fe. Este pasaje de 2 Corintios 1:8 es asombroso. Él dice, estábamos tan abrumados más allá de nuestras fuerzas que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, sentíamos que habíamos recibido la sentencia de muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Ese era el propósito de Dios, ayudar a Pablo a confiar plenamente en Él, quitando todos los apoyos de su vida, para que solo hubiera un lugar donde caer en Dios que resucita a los muertos. Y confió en Dios. Confió en este conocimiento profundo sobre el papel del sufrimiento en la vida del creyente. Otra parte de su teología del sufrimiento era que ningún dolor aquí es en vano, porque está produciendo un peso de gloria incomparable.
en 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, más allá de toda comparación. En otras palabras, incluso en esos últimos días y semanas horribles de sufrimiento antes de la muerte, que parecen tan carentes de sentido, incluso en esas horas, nada se desperdicia. Porque en realidad están produciendo un mayor peso de gloria después de la muerte. Mencionaré un aspecto más de la teología del sufrimiento de Pablo que actúa como lastre en su barco para evitar que se vuelque por los sufrimientos. Él dice que sus sufrimientos por el cuerpo de Cristo eran el complemento de lo que faltaba en las aflicciones de Cristo. Colosenses 1:24, me gozo en mis sufrimientos, lo cual es una afirmación asombrosa en sí misma. Me gozo en mis sufrimientos por ustedes y en mi carne estoy completando lo que falta de las aflicciones de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Esto no era porque las aflicciones de Cristo carecieran de algún mérito expiatorio. Ese no es el asunto. Ese no es el problema. Era porque las aflicciones de Cristo carecían de una presentación personal a aquellos por quienes Él sufrió. Pablo estaba diciendo, en mis sufrimientos por ustedes, les estoy presentando los sufrimientos de Cristo por ustedes, para que puedan ver y sentir su amor por ustedes en mi sufrimiento por ustedes. Y creo que por eso muchos pastores son llamados a sufrir de la manera en que lo hacen. Así que la primera respuesta de Pablo a cómo soportó esas dificultades aplastantes fue, primero, que Cristo lo sostuvo, estuvo a su lado, y la segunda respuesta es que lo sostuvo por medio de una teología verdadera y robusta del sufrimiento cristiano. Y finalmente la tercera respuesta que Pablo daría es, fui sostenido por las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Promesas como, estaré contigo hasta el fin, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Mateo 28, Hebreos 13, haré que todo obre para tu bien. Romanos 8:28. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. Isaías 41:10. En el Señor ninguno de tus trabajos es en vano. 1 Corintios 15:58. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estar ausente del cuerpo es estar en casa con el Señor. Así que estas tres respuestas sobre cómo Pablo soportó son también nuestras respuestas. Creo que esa es nuestra respuesta, así como fue la respuesta de Pablo. Pablo vivió su vida por nosotros. Por eso soportó estas cosas, para que pudiéramos ver y aprender. Número 1, el Señor lo sostuvo y nos sostendrá a nosotros. Número 2, debemos tener una teología bíblica sólida sobre el sufrimiento cristiano. Y número 3, debemos vivir todo esto según las preciosas promesas de Dios. Amén. Gracias, Pastor John. Y solo quiero subrayar 2 Corintios 4:17, un texto que es tan precioso para nosotros en Desiring God, tan memorizable. Ningún sufrimiento cristiano carece de sentido. Nada de eso. Es completamente significativo. Nuestro sufrimiento está trabajando para nosotros. Solo por la fe podemos abrazar tal verdad. Es profundo. Y por eso 2 Corintios 4:17 aparece una y otra vez en este podcast, en decenas de episodios sobre el sufrimiento. Es simplemente un tema principal para nosotros. Y para mostrarte cuán central es este texto para el Pastor John en su manera de pensar aquí, quizá te interese saber que escribí un libro para recopilar todos esos episodios de APJ en un solo compendio, para ayudarte a ver el terreno que hemos cubierto en el pasado sobre este tema del sufrimiento. Y ese libro ya está terminado y se publicará pronto. Se titula Pregúntale al Pastor John, 750 respuestas bíblicas a las preguntas más importantes de la vida. Y ahí dedico las páginas de la 365 a la 394, toda una sección de 30 páginas, a este tema del sufrimiento personal y su significado. Y oro para que este nuevo libro te ayude a orientarte en el archivo y a encontrar los episodios adecuados que necesitas de manera oportuna. El libro se lanzará pronto y el Pastor John y yo vamos a hablar sobre él dentro de poco. Pregúntale al Pastor John.
750 respuestas bíblicas a las preguntas más importantes de la vida. No puedo esperar a ver ese libro en tus manos y será muy pronto. Ha sido un honor ser tu anfitrión de podcast durante más de una década detrás de un micrófono. Ahora puedo ser tu anfitrión de podcast en formato de libro. Ya sea por micrófono o por libro, realmente es un gozo para mí ser tu anfitrión. Soy Tony Reinke. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, para continuar con nuestras conversaciones.